Buenas, mi nombre es Marla Lluveres de la Universidad Central del Este de la asignatura de Cálculo Vectorial impartida por el maestro Alberto Pérez. Los temas a tratar serán los siguientes. Los temas a tratar serán el concepto de una derivada direccional, pasos para obtener la derivada direccional dado un punto, sea una coordenada y un vector. Ejemplo de cómo obtener la derivada direccional dado un punto, sea una coordenada y un vector. Pasos para obtener una derivada direccional a través del gradiente y ejemplo de uso del gradiente para obtener la derivada direccional. Las derivadas direccionales nos hace considerar un punto en específico de la superficie como este que está aquí y considerar una dirección a la que nosotros nos queremos dirigir. Ya puede ser esta. Si unimos estos dos conceptos, podemos darnos cuenta que básicamente hablamos, o sea, viendo esta gráfica aquí, hablamos de que independientemente de la curva de un punto en específico, yo no voy a querer solamente una dirección en X o en Y, sino quiero saber si me muevo en una dirección de U, o sea, de un vector. Continuamos con las derivadas direccionales. Considero de nuevo una función x y de dos variables. Las derivadas parciales, la derivada con respecto a x de x y, la derivada parcial con respecto a y, x y mide la relación de cambio y la pendiente de la tangente, en direcciones paralelas a los ejes x y y. Nuestro objetivo es estudiar la razón de cambio de la función en una dirección arbitraria. Esto conduce al concepto de derivada direccional que a su vez está relacionado con el gradiente. Será conveniente usar la notación vectorial, sea P, X, y sea I, J, los vectores unitarios de las direcciones positivas de X y Y. Entonces, las dos derivadas parciales P se pueden escribir como a continuación. La derivada con respecto a X es aquella cuando X cambia, pero Y se queda igual. Y con la derivada con respecto a Y es cuando Y cambia, pero X se queda igual. Para obtener el concepto que estamos buscando, lo único que debemos hacer es sustituir a I o a J por un vector unitario arbitrario U. Para solucionar las derivadas direccionales, utilizaremos el siguiente teorema. Sea la función diferenciable en P, entonces la función tiene una derivada direccional en P, la dirección del vector unitario. U es igual a el vector unitario 1 de I más el vector unitario 2 en J. La que vamos a utilizar es esta que se encuentra acá debajo, que esta lo que nos dice es derivada direccional en el vector unitario de la función xy es igual al vector unitario 1 por la derivada parcial de x más el vector unitario 2 por la derivada parcial de y. Continuamos con los pasos para obtener la derivada direccional dada un punto, o sea, una coordenada y un vector. El primer paso es determinar la magnitud del vector. El segundo paso es determinar el vector unitario. Continuamos obteniendo las derivadas parciales. Lo que sigue es sustituir en la ecuación del teorema, que fue la que expliqué anteriormente. Y por último, establecer el punto donde yo quiero establecer la derivada direccional. Es decir, evaluar en esos puntos. Luego que hagamos todo esto, ya tenemos nuestra derivada direccional. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es determinar la derivada direccional dado el punto menos 1,2 y el vector A, 4i menos 3j. Sea la función x a la 3 y a la 2. Para esto utilizaremos el teorema ya mencionado, que es el vector es igual a vector 1i más el vector 2j. De la derivada direccional del vector unitario, que es igual a la derivada parcial con respecto a x de x y por el vector 1 más la derivada parcial con respecto a y XY del vector 2. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud del vector. Entonces, el vector es 4i menos 3j. Sacamos su magnitud, que es centrarlo en el radical. Va a ser 4 a la 2 más menos 3 al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a raíz de 25, que es igual a 5. Esa es nuestra magnitud. Luego, calculamos el vector unitario, que es coger el vector que tenemos aquí y dividirlo entre 5. Entonces, nuestro vector unitario va a ser 4i partido 5
menos 3j partido 5. Este es nuestro vector unitario. Luego de esto calculamos las derivadas parciales con respecto a x y a y. Entonces la derivada parcial con respecto a x es igual a 3x a la 2, y a la 2. Aquí multiplicamos el 3 y este disminuye un grado y la y se queda igual porque es una constante. Entonces la derivada parcial con respecto a y va a ser 2x a la 3y. Aquí lo que hicimos fue que multiplicamos el 2, queda 2x a la 3 y y se le disminuye un grado. Luego de esto, lo que sigue es sustituir en la fórmula, que es esta que tenemos aquí. Entonces eso va a ser la derivada direccional del vector unitario, xy es igual a 3x a la 2, y a la 2, sustituimos nuestro vector unitario, 4 partido 5, más 2x a la 3y menos 3 partido 5. Luego que tenemos eso, lo que hacemos es sustituir en los puntos, en el punto que nos dan, que es menos 1,2. Entonces esto va a ser igual a esto, xy. Entonces xy va a ser menos 1,2. Y sustituimos 3 menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 quinto más 2 menos 1 al cuadrado a la 3 y 2 menos 3 quinto. Lo que continúa es, lo haré por aquí, es solamente hacer esas multiplicaciones. Entonces nos va a quedar 48 partido 5 más 12 partido 5. Hacemos esa suma y esto nos da 60 entre 5, que es igual a 12. Y este es nuestra derivada direccional. El uso del gradiente para obtener una derivada direccional. Acá al lado tenemos la relación con el gradiente. Esta es gradiente, es igual a la derivada parcial con respecto a x. Recuerden que P, acá la tenemos, P es XY, entonces la derivada parcial de XY, más la derivada parcial de Y por XY, J. Acá tenemos, de este lado, tenemos la derivada direccional en el vector unitario de la función, XY, por acá tenemos a P, que es igual al vector unitario por el gradiente. Pasos para obtener una derivada direccional a través del gradiente. El primer paso es determinar el gradiente, luego valoramos el punto en la ecuación, después obtenemos el vector y luego la magnitud. Continuamos calculando el vector unitario y por último sustituimos para obtener la derivada direccional. Todo esto lo vamos a hacer con las fórmulas que le expliqué anteriormente. Nuestro segundo ejemplo es determinar la derivada direccional mediante el gradiente. La función que tenemos es x a la 2 menos 4xy, y este pasa por el punto 1,2 y la dirección del vector es p 1,2 a q 2,5. Entonces aquí vamos a utilizar el teorema ya mencionado, que es el gradiente de la función es igual a la derivada parcial con respecto a x, xy, más la derivada parcial con respecto a y, xy, j. Entonces vamos a usar la derivada direccional del vector unitario, que es igual al gradiente por el vector unitario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el gradiente y para esto vamos a determinar las derivadas parciales. Entonces esto es igual, la derivada parcial de esta con respecto a x es igual a 2x menos 4y, eso es y, menos 4xj. Luego evaluamos en el punto que nos dan, que es 1,2, entonces va a ser gradiente, los puntos 1,2 es igual a 2 por 1 menos 4 por 2, esto es y, menos 4 por 1j. Esto nos da 2 menos 8 y menos 4j. Entonces esto nos da menos 6i menos 4j. Luego de esto calculamos el vector unitario con los puntos que nos dan, que es en P 1,2 y en Q
2,5. Entonces, este con este y este con este. Y lo que tenemos es pues, PQ 2 menos 1 y más 5 menos 2J. Acá lo que hicimos fue las restas. Entonces tenemos PQ es igual a I más 3J. Luego de esto calculamos la magnitud. PQ es igual a raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto nos da raíz de 10. Luego de esto calculamos el vector unitario, como anteriormente le dije, es poner el vector que tenemos entre la magnitud. Entonces nuestro vector unitario va a ser I sobre raíz de 10 más 3 sobre raíz de 10J. Entonces lo que hacemos ahora es sustituir en esta fórmula. Entonces tenemos la derivada direccional respecto al vector de x y es igual a menos 6i menos 4j por 1 sobre raíz de 10 y más 3 raíz de 10j. Acá multiplicamos i con i y j con j. Aquí nos queda un producto escalar y luego que desarrollamos eso, nos queda menos 1.89 menos 3.79 y eso nos da menos 5.68 y esa es nuestra derivada direccional. Muchas gracias. Hasta aquí ha llegado esta exposición. Espero que esta haya sido de su agrado, que le saquen el mejor provecho y que hayan podido aprender algo. Gracias.